Pues vamos a pasar a dar solución al ejercicio 6 del examen de septiembre de 2016, que nos dice que dado el alfabeto XY, considere L el lenguaje reconocido por el siguiente autómata a pila. Nos dan la definición formal de un autómata a pila, donde I, M y F son sus estados. El alfabeto es XY, el alfabeto de entrada, o sea, los símbolos que forman mis cadenas. Z0 es el símbolo de pila vacía y la función de transición viene dada por este diagrama de transiciones y es el estado inicial. Z0 es el símbolo de pila vacía. Aquí hay algo que no me cuadra, pero bueno. Y F es el estado final o de aceptación. ¿Vale? O sea que en este caso hay uno solo que es F. Donde la función de transición viene dada por el siguiente diagrama de transiciones. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Inciso A, L es un lenguaje regular. Inciso B, L es un lenguaje independiente del contexto no regular. Inciso C, L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto. Inciso D, ninguna de las anteriores. Pues que L sea un lenguaje regular, pues más o menos es un lenguaje que puede tener esta forma. O sea que solo estaríamos definiendo el patrón sin contar cantidades exactas. O sea, en este caso podrían ser X, un número de X indeterminado, seguido por un número de Y's indeterminado. En ningún momento las cantidades están relacionadas entre ellas. Ojo, aquí en lenguaje regular también pueden ser cantidades pares o impares, ¿vale? Eso también es un lenguaje regular, ¿vale? Si las cantidades no están relacionadas entre ellas, pero son pares o impares. Por ejemplo, si yo les digo un número par de X seguido de un número impar de X, pues sería algo como esto. Un número par, en el asterisco está incluido ninguna cantidad, que es 0, seguido de un número impar de Y's. Pues podría ser... Bueno, vamos a poner por tríos de Y's ya, para no complicarnos, ¿vale? ¿Vale? O sea, que estas tienen que ser de 2 en 2 y estas tienen que ser de 3 en 3. ¿Vale? O sea, pero no pueden estar intercaladas ni nada. O sea, solo podemos definir eso. ¿Vale? Entonces, lenguaje independiente del contexto y no regular. O sea, independiente del contexto y no regular. Entonces ya ahí sí necesitaríamos la pila y necesitaríamos emparejar. O sea, lo que es lo mismo, con un autómata finito no podríamos aceptar este lenguaje porque tendríamos que hacer este conteo o llevar este emparejamiento. Necesitaríamos como mínimo la pila. Luego, recursivamente enumerable y no independiente del contexto. O sea, es uno que no se puede aceptar con este autómata pila. Por lo tanto, sería uno en el que tendríamos que llevar, por ejemplo, un conteo mayor que el que se puede llevar con una pila, ¿vale? Y estos son 3 ejemplos de los lenguajes que nos piden, ¿vale? Que nos están preguntando si son el que acepta este autómata, ¿no? Entonces este autómata es a pila, o sea, esto va a ser un lenguaje independiente del contexto que puede ser o no regular o puede ser regular también, ¿vale? Pero si es regular, pues yo puedo diseñar el autómata. Pero si es no regular, pues obligatoriamente tengo que usar la pila y no puedo, con un autómata finito no se puede aceptar, ¿vale? Entonces, fíjense, este autómata ¿qué hace? Pues este autómata, con la primera X por la entrada, sin mirar la pila, pues pone Z0 en el borde inferior de la pila. O sea, ahí no nos lo dicen, pero supuestamente, inicialmente la pila está vacía, recibimos una X e introducimos Z0 en el borde inferior de la pila. Luego, ¿qué pasa? Que vamos a recibir X, varias X, las que sean, cualquier cantidad o incluso ninguna, ¿vale? Y luego cuando venga la primera Y, o sea que esto va a ser aquí, varias X sin contarlas, las que sean, y luego cuando venga la primera Y, pues salimos del estado M y pasamos al estado F, pero fíjense que para hacer esta transición obligatoriamente tiene que estar Z0 en el borde superior de la pila. O sea, lo que indica que
si nos fijamos, pues este autómata tiene que tener Z0, en el borde superior de la pila, por tanto, sin mirar, aquí estamos sin mirar la pila y sin escribir nada en ella, por tanto, todo el tiempo lo que va a haber en la pila va a ser Z0 mientras estén entrando X, ¿no? Porque aquí yo estoy diciendo que mientras estén entrando X, pues no voy a hacer nada. Y si no viene ninguna otra X, solo esta inicial, pues también es Z0 lo que aparece en el borde de la pila, por tanto puedo aceptar como mínimo esta X y esta primera Y, o sea, solo esta y solo esta, que esa sería la mínima cadena, o sea, el lenguaje de este autómata, la mínima cadena sería XY. ¿Vale? No puede ser solo X, porque si es solo X nos quedamos aquí y no llegamos a estado de aceptación. No puede ser solo Y, porque si estamos aquí y nos llega ahí no tenemos nada que hacer. Y no es la cadena vacía porque el estado inicial no es de aceptación. O sea, la mínima es XY. Y luego va a ser un número que yo no voy a controlar de X y luego lo mismo con Y. O sea, que es un número que tampoco va a estar controlado de Y, ¿no? Y esto, al final, como no tengo que emparejar la cantidad de X con la de Y, pues yo puedo diseñar un autómata finito que me acepte esto. Porque esto sería X asterisco, porque no está, la cantidad no está definida. Luego, cuando venga una Y, pues salimos de M y vamos a F, pero en F pueden venir o no más I's, ¿no? Entonces, ese autómata que me acepta ese lenguaje, pues si viene una X, pues voy a un estado donde podré recibir más X y cuando venga una Y, pues paso a otro estado que ya sería de aceptación, donde puedo aceptar más Y's. Y esta expresión regular que está aquí sería la expresión regular de este autómata finito, que es el que me acepta este mismo lenguaje. Por ejemplo, o X y Y, y así sucesivamente, ¿no? O sea que es un número de X, el que sea, como mínimo una, ¿no? Seguido de como mínimo una Y y luego varias I's. Entonces, claro, eso es un lenguaje regular, ¿no? O sea, es un lenguaje independiente del contexto, no regular, no, es un independiente del contexto regular. ¿Vale? Es independiente del contexto porque está aceptado por un autómata pila, pero es regular porque yo puedo diseñar un autómata finito que me lo acepte. Por tanto, un lenguaje regular, esta sería la verdadera, porque el lenguaje, si miramos solo el lenguaje, sí, es regular, ¿vale? O sea, no es independiente, o sea, es independiente del contexto, pero no es no regular, porque sí es regular, porque no necesito la pila. Y luego, para la máquina de Turing, o sea, no independiente del contexto, pues mucho menos. O sea, que este es falso y este es falso. Y la verdadera sería esta que está aquí, la A, ¿vale?